Jungle. Bien, señores, de esta forma comienza Parada 12, un programa con mucha actualidad, con muchas cosas interesantes para el país, para la familia dominicana. El saludo para uno de los periodistas más acuciosos de República Dominicana. Por favor. El amigo Abinader Fortunato. Por favor, esa entrada. Vamos a decir, voy a utilizar el estribillo de don Álvaro. Vale algo, por Dios, por favor. Es Sí. una agenda informativa bastante interesante este domingo 24, ¿no? Dame la oportunidad de agradecer a Dios y el país también debe agradecer a Dios que a pesar de que nos ha tocado toda esta situación de tragedia global, la República Dominicana se mantiene en pie. Sí. Y hay que hacer una valoración de toda esta situación y valorar y felicitar el comportamiento de la mayoría de los dominicanos, no de los que desoyen las instrucciones, las orientaciones, y valorar todo ese ejército de héroes que ha estado, que no ha dejado de trabajar en medio de esta situación de tragedia. Los médicos, los militares, médicos militares en la primera trinchera, esos médicos de San Francisco de Macorís, de los lugares donde se han producido que el coronavirus ha sido fuerte, esa gente, esos médicos que se han entregado, exponiendo y arriesgando su vida y además con una distancia prácticamente absoluta de su familia, que tienen semanas que no van a sus casas, esos militares que están en la calle, eso. Entonces, y también a esa inmensa cantidad de empleados que ha estado trabajando en las áreas de servicio, en los supermercados, claro. Esos muchachos que andan en esos camiones, esos transportes, todos esos son héroes dominicanos, porque están en la calle dando, mientras una parte de nosotros está recogida, los periodistas, los locutores. Están en primera fila. En primera fila de la trinchera, ese cuerpo del Ministerio de Salud Público, igual que todo el sistema de salud de la República Dominicana. Y desde el gobierno, lógicamente, reconocer la parte importante que ha podido hacer el gobierno de cómo proteger una parte de la ciudadanía, no solo con el tema de salud, Francis, sino con el tema de proteger una parte de su salario, que de alguna manera en medio de la parálisis nacional en la República Dominicana y en la mayoría de los países, el gobierno ha podido ir cubriendo una parte de esta situación, y me parece que eso es importantísimo. Mira, esos sectores que están en primera trinchera que tú has destacado han jugado un papel importante
en tratar de contener esta pandemia que ya ha cobrado la vida de más de 400 dominicanos y también ha infectado a más de 12.000 personas. Muy alto. Son estadísticas altas, aunque tenemos una noticia dentro de la gravedad que yo considero que tenemos que resaltar. Ayer hubo 3 fallecidos, ¿no? Sí. 3 fallecidos, es decir que la letalidad con respecto al contagio ha ido disminuyendo y eso significa que las medidas sanitarias están dando por lo menos resultados. Ahora, nosotros necesitamos la colaboración de la población con el distanciamiento social, con las medidas de higiene y saber que tenemos que convivir con esta pandemia. Sí, realmente que es así y un elemento alentador para la comunidad global, para el mundo, es el hecho de que la comunidad científica ha estado trabajando en la posibilidad de conseguir un medicamento, una vacuna para iniciar un proceso de recuperación de la salud. Y los chinos parece que han marchado, en ese sentido, en ese sentido han marchado primero que los demás países. Bueno, y tenía que ser una parte así, porque realmente el virus empezó en China, sí, como ellos dicen. Y creo que es importante también, Francis, resaltar que, importantísimo, que el gobierno dispuso en esta semana la apertura de las actividades económicas con los negocios reabriendo, los negocios de toda la índole. Sí, eso es un tema importante, pero antes vamos a escuchar una reflexión, la palabra de Dios, en esta parada 12, que es un programa para la familia de orientación, tanto noticiosa como espiritual. Vamos a escuchar esta reflexión en este momento. Adelante. Soy Monseñor Jesús Castro Marte. Hoy, domingo, Día del Señor, que celebramos la cumbre, la fuente de la vida cristiana, y a la vez celebramos la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. A veces uno tiene la impresión que esta fiesta es una despedida de Jesucristo al mundo. Es todo lo contrario. Él permanece entre nosotros a través de los sacramentos, a través de la evangelización. Por eso, hoy en el Evangelio de Mateo hay una indicación muy práctica que ha sido siempre la misión de la Iglesia. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Un mandato muy especial a la Iglesia, a la evangelización, para que el nombre de Cristo permanezca para siempre en el mundo. Por eso, una de las esencias de la Iglesia es proclamar el Evangelio del Reino. Pero esa proclamación del Evangelio la tenemos que hacer con entusiasmo, con alegría. Porque un Evangelio que no se comunica con alegría, no hay sentido. Y hoy el Evangelio de Mateo lo dice claro: vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca entre nosotros. Aquellos y aquellas que nos siguen a través de la televisión, le envío una bendición especial, principalmente los que están padeciendo la enfermedad COVID-19, para que el Señor les fortalezca. Ustedes en este momento tienen la presencia de la Iglesia orando constantemente por ustedes. No pierdan la calma, vuelvan su rostro hacia Dios. Por eso, hoy ese mandato del Evangelio, vayan y proclamen. La Iglesia lo ha hecho de una forma especial, principalmente en este momento de crisis.
utilizando todos los métodos para evangelizar a través virtuales, pero el evangelio está llegando a la iglesia doméstica y al pueblo de Dios. Por eso le envío un saludo muy especial a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que confíen plenamente en la misericordia y en la compasión de Dios. Dios siempre permanece en ustedes. Él nunca se va a alejar de nosotros. Su presencia está en la iglesia, su presencia está en la comunidad, su presencia está en los sacramentos, su presencia está en la evangelización. Por eso le envío un saludo de corazón a ustedes, para que el Señor siempre le proteja y la Santísima Virgen de la Altagracia le ayude a cada uno de ustedes. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, Monseñor Jesús le quiere en este domingo darle la fortaleza espiritual que necesitan ustedes. Un buen domingo, que el Señor siempre le bendiga y le proteja. Amén. Bien, vamos a continuar con Parada 12. Se integra la primera dama, ¿verdad?, del programa. Eso sonó bien. Yanni Pérez Filpo. Exacto, una ya conocida comunicadora de República Dominicana y también productora del programa también. Claro que sí. Gracias, chicos. ¿Cómo Gracias. te sientes? Bien, bien contenta. Ya estoy muy feliz, déjame decirte. Ok. Claro, sí, porque es que ya se nota que estamos saliendo un poco del confinamiento. Ya hay un poco de contacto ya físico. hay un poco, bueno, aunque de lejito. De lejito, sí. Pero por lo menos estamos reencontrándonos ya, obviamente con las medidas de precaución que se nos han indicado, pero creo que ya la República Dominicana y los ciudadanos que no estamos acostumbrados al confinamiento, como yo, por ejemplo, pues tenemos un poquito más de libertad y eso me alegra muchísimo. A mí sí que me preocupa que de todas maneras, a pesar de esa reapertura, los dominicanos y dominicanas no observemos el protocolo y la prudencia. Claro. Yo pude pasar ayer por el malecón de la Avenida España. Eran cientos de familias dominicanas, pero deben observar el protocolo, la prudencia, el cuidado de salud, porque nosotros no queremos convertirnos, Francis, como lo veníamos comentando, en un Guayaquil. La gente tiene que cuidarse, porque este virus es letal y mata. Y a pesar de que las autoridades se han empeñado en que toda esta reapertura se haga de la manera más moderada, nosotros debemos hacer la primera parte. Es un tema de preocupación nacional y todos lo tenemos, Abinader. Yo comparto contigo esa preocupación porque así como decía con mi saludo, todo debe llevarse con las medidas de precaución que se nos han indicado hasta el cansancio. Claro. Entonces la gente no asume eso, la gente entiende que como ya le dieron apertura a los comercios y a las empresas y a las instituciones, pues ya todo ha pasado y lamentablemente es todo lo contrario. Ahora con el cúmulo de personas en las calles, en los medios de transporte, en las instituciones, es más complicado el asunto. Debemos nosotros entonces aumentar, es todo lo contrario. Debemos aumentar esas medidas de prevención y de precaución para uno, aunque esté en contacto social, no tener directamente el contacto físico, y eso es bueno que la gente lo entienda. Hay que señalarle a los amigos televidentes, ¿no? y al dominicano en sentido general de que el COVID-19 no ha desaparecido. Correcto. Que es una enfermedad terrible que en un momento determinado te puede llevar a una sala de urgencia médica y después caer en un estado de gravedad donde tiene que ser entubado. Y después que una persona dura más de 7 días entubado, es muy probable que fallezca. Así es. Esas son las probabilidades. Así es. Entonces nosotros, los dominicanos, debemos extremar las medidas de higiene, las medidas de seguridad en ese sentido, que ya no solamente son de República Dominicana, sino también son a nivel mundial, porque son los organismos
de salud a nivel mundial, como la OMS, que han recomendado el distanciamiento social y también las medidas de higiene como mascarilla y guantes. Entonces, de los dominicanos es la responsabilidad de que las autoridades y el país salga con éxito de esta situación. Que después de estos 14 días que nos dieron, ¿verdad?, para poder ver cómo nos reintegramos a la sociedad, a nuestras labores cotidianas, pues que el resultado de estos 14 días no sea otra cuarentena, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo... Y que la medida no sea otra cuarentena, que por favor. Y sobre todo, hacerlo de manera militar, porque nosotros tenemos que evitar que se pueda producir el rebrote que se reprodujo en Chile, que se produjo en España, en Italia, en Francia, y aquí en América Latina, en Brasil y también en Perú y en Argentina. Sí. Entonces, si queremos mantener un nivel de contagio bajo y un nivel de funciones, de fallecimiento bajo, tenemos que observar la conducta que mandan las autoridades del sector salud, que la gente haga caso, que haga conciencia, que respete a las autoridades, que respete a la policía, que respete al ejército que está en la calle. Porque es una tragedia para una familia, para la sociedad, perder una persona por una falta de conciencia del que va preparado para mantener su protocolo, pero del otro que no lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo en que debemos observar todo lo que es el protocolo, todo lo que son las instrucciones de las autoridades, para nosotros preservar nuestra familia, preservar nuestra sociedad, y que podamos realmente seguir echando el país para adelante, pero seguir observando una conducta adecuada y una conducta ciudadana positiva. ¿Y qué hacemos entonces con los casos como el de Capotillo, Francis? Bueno, el caso de Capotillo fue realmente la delincuencia es un caso, o sea, la delincuencia no para. Sí, pero está bien, la delincuencia no para, pero estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial. O sea, no es, y sobre todo, las informaciones que se vierten de ese altercado, por llamarlo de alguna forma, es que todo proviene de que las autoridades, de que todo fue creado por la policía, que se supone que está llamado a mantener el orden. Bueno, sobre eso que tú señalas, yo no tengo los elementos de juicio para decir que agentes policiales motivaron ese feo espectáculo de un grupo, ¿verdad?, de fascinerosos, de delincuentes, en una comunidad trabajadora, porque Capotillo es una comunidad pobre, ¿verdad?, de gente muy trabajadora. La mayoría de los habitantes de Capotillo se levantan a las 6 de la mañana a producir riquezas, a trabajar, a aportar al país, y entonces hay un grupo de delincuentes, ¿verdad?, que ha empañado la imagen de ese sector. De ese sector han salido políticos, han salido educadores, personas importantes de este país. Es decir, que no podemos estigmatizar que todo el que vive en Capotillo es un delincuente. Ahora, ese espectáculo es un espectáculo bochornoso. Deprimente. Significa que las autoridades no tienen el control total del sector, y eso es grave porque uno de los principios constitucionales del país es que a mí me den seguridad, la seguridad, ¿verdad? Una seguridad por la cual yo como ciudadano exijo, y también el Estado está obligado a brindármela. Así es. Bueno, lo que pasa, Francis, también es que en ese ejercicio de democracia, tú deberás recordar que parte de la historia ha sido que en varias ocasiones Capotillo y otros sectores de la zona norte del país han sido militarizados. Pero en ese ejercicio de democracia y de libertad, invocado por la Constitución de la República y sus leyes, también está el tema del comportamiento ciudadano. Hay una delincuencia en la zona de Capotillo también, que está vinculada al narcotráfico, que no para, a las bandas vinculadas a otro tipo de nivel de delincuencia. Y yo no creo
que fueran las autoridades policiales las autoridades policiales van a la zona, Claro. participan, vigilan y apresan personas y las autoridades policiales reciben informaciones de quién está haciendo esto y quién no está esto. Pero ustedes deberán recordar que el tema del narcotráfico en Capotillo, como en otros sectores, tiene un tema de vida, de mucha vida, en donde participa un tejido social que vincula a una parte de la población, de narcotraficantes que le dan dinero a personas mayores y eso, ¿tú me entiendes? Y entonces ahí se complica el asunto. Claro. Y en muchos sectores de nuestro país, en muchos sectores, sobre todo en la capital, en Santiago, en Moca, San Francisco, el narcotráfico es una realidad. Yo le sigo dando el mayor beneficio y el mayor reconocimiento a la autoridad de la República, los cuerpos de seguridad y los cuerpos que trabajan en la prevención. Y entonces hay una delincuencia muy fuerte en la zona de Capotillo. Sí. Eso es como tú dices, eso no generaliza. No. Es una población que se destacó incluso como una de las poblaciones más combativas, Claro. históricamente, los 12 años históricamente. Balaguer, sí. Y hay, como tú decías, cientos de profesionales de la medicina, de la economía, de la ingeniería, del periodismo, de la política, como tú decías, que no voy a citar nombres, pero que vienen de ahí, vienen de Capotillo. Y ellos tampoco se sienten mal. No, al contrario, lo ven como un resultado de su avance, de su progreso y de su superación personal. Tú sabes que yo mirando esas imágenes, Abinader y Francis, me llamó mucho la atención de que cuando suceden ese tipo de cosas en el sector, pues la gente, si podemos ver las imágenes ahí, le está sucediendo que están disparando con armas largas, qué sé yo, y la gente continúa en sus actividades normal, o sea, antes cuando se armaba un altercado como este, la gente se encerraba en sus casas, qué sé yo, que la gente continúa normal, caminando sus calles, comprando, solamente se espantan porque están disparando, pero todo el mundo continúa, o sea que es algo que ya ellos lo tienen como natural, lo viven como su naturaleza. Pero decir que fue por falta de peaje, yo creo que es una especulación. Uno tendría que tener las pruebas en las manos, ¿verdad? Uno como periodista siempre, un periódico de amplia circulación nacional, el periódico El Nacional habla de que fue por falta de peaje. Sí. Ahora vamos a ver si hay elementos de juicio para externar ese criterio. Y que aquí todo el mundo sabe lo que significa el peaje, ¿verdad? Que no tenemos que explicar. Ahora, de que hay corrupción en la fila policial, hay corrupción. Nada nuevo. No hay nada nuevo. No es nada nuevo. Pero uno no puede tampoco decir que eso se debe a falta de peaje. Hay que investigar primero. Lo que no se debe permitir es que bandas armadas aterroricen un sector de la población. Por eso sí no se puede permitir. Entonces las autoridades tienen que casa por casa, cuadra por cuadra, detener a esos delincuentes. Por eso es que es procedente la intervención policial, no contra el ciudadano, sino contra la gente que actúa en contra de la ley y que va por todo, con su dinero, con sus armas de fuego, y todo el mundo lo sabe. Eso no es nuevo. Capotillo ha sido escenario de situaciones muy dolorosas y muy trágicas. Y finalmente, vamos a retomar el tema económico. Abinader, tú que dejaste trunco el tema, ¿no? Bueno, gracias a Dios que tenemos a un refuerzo a los tipos Sammy Sosa, porque no hay mujeres en la Grande Liga, bateando. No, lo que yo decía era que las medidas que ha dispuesto el gobierno de manera muy sabia, muy responsable, y muy importante destacar que a pesar del tema de la oposición política, los opositores al gobierno le reconocieron al presidente Danilo Medina y su equipo de trabajo la importante intervención de la semana pasada, justamente el pasado domingo, porque el tema de la apertura económica impacta a toda la sociedad y sobre todo una población disminuida que no tiene un empleo completamente seguro, que sale a la calle a buscar el día a día de la comida, 200 pesos para comprar. Por eso cuando yo veo gente del sector privado, funcionarios del gobierno,
con una jipeta de 12 cilindros. Oye, que salgan a la calle a dar parte de, como le dijo Jesús a Saqueo, devuelve parte de lo que te has robado, devuelve parte. Ahora, O sea, mira, a ver, no todo el que exhibe su... no, es ladrón. Hay gente que ha trabajado. No, y- está bien, está Como bien. lo haya conseguido, ¿verdad? Abinader? Como lo haya Claro, conseguido, pero que dé está bien, parte. pero que le enseñen a su familia, a sus hijos, que no Ok. se puede mirar para el otro lado, que hay que ser solidario. En este momento yo considero de crisis, porque hay una crisis en República Dominicana, se está hablando de la destrucción de casi 400.000 empleos. Sí. Yo creo que en la medida en que los sectores productivos se vayan reactivando, pues eso va a disminuir. Y eso da una buena, Sí. y eso da una buena nota, una buena y excelente nota, porque nosotros fuimos muy afectados, muy impactados el año pasado con el tema del turismo. El turismo. Entonces, retomando la conversación, ¿no? Yo considero que exhibir en este momento bonanza, riqueza, es como... Es contraproducente. Es contraproducente. Sí. Aún usted se le haya ganado en buena lid. Ahora mismo lo que se requiere del liderazgo social, productivo, de la gente que ha sido exitosa económicamente, es la mesura y la solidaridad. Porque, vuelvo y repito, estamos hablando de la destrucción de alrededor de 400.000 empleos, con todo lo que significa. Fíjate que en el sector agropecuario viene una crisis. Se está hablando de que el sector agropecuario ha dejado de percibir por lo menos un 50 o un 60% de esos recursos que generaba, por ejemplo, el sector agrícola a través del turismo. Son 5.000 millones de dólares menos. Sin embargo, se han mantenido en actividad constante. el Sí, sector pero lo que agropecuario. nosotros estamos viendo es el excedente que no se pudo colocar. Pero ya se está hablando de que los productores agrícolas están vendiendo o agropecuarios por debajo de su costo de producción, lo que significa descapitalización y en un momento determinado quiebra y abandono del sector productivo. Es decir, que la crisis viene dentro de 3 o 4 meses. No, pero Francis, déjame hacer una aclaración ahí. Si no se toman medidas reales en este momento. Yo pienso que la recuperación del transporte marítimo y aéreo va, de alguna manera, a reactivar el comercio. ¿Tú sabes por qué? Porque a pesar de que a nosotros nos va a impactar, o nos está impactando de lleno el tema del turismo, que son de 6 a 7 millones de turistas por año, Sí. a pesar de todo eso, hay que hacer notar que la mayoría de los países necesitan comida y nosotros tenemos una producción agrícola que ha sido constante y que en este preciso momento la República Dominicana no ha tenido problemas con el abastecimiento de comida. Por eso digo que se ha mantenido en constante. Perfectamente, que se ha mantenido. Claro. Y pienso Gracias a Dios. que el flujo de esa normalización del transporte aéreo, el transporte marítimo hacia afuera, nos va a ayudar bastante. Fíjate, ya para irnos a una pausa, recuerda que para tú exportar necesitas ser certificado. Si tú como productor no estás certificado por una empresa extranjera, es difícil que tú coloques tu producto fuera. Bueno, pero hay una... no, claro. Entonces ese es el gran problema de República Dominicana. La mayoría de los productores necesitan la certificación internacional para accesar a ese mercado que en realidad necesita en este momento alimentos que nosotros producimos. Eso es así, pero hay un sector regularizado que ha abastecido y que tiene una historia y tiene una tradición de exportación hacia los mercados europeos y algunos mercados de Estados Unidos, de Haití, algunos de América Latina. Miren, antes de irnos a la pausa, yo quiero felicitar al Ministerio de Salud Pública, si me lo permiten. Al principio hice mi escándalo, sí, porque yo hice un escándalo, claro, cuando el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de salud no me dieron la asistencia inmediata que yo necesitaba. Sin embargo, ahora también debo felicitarlo porque veo que están haciendo un trabajo
muy organizado. Están con el tema de la intervención por sectores, casa por casa y ese tipo de cosas, pues se está llevando a cabo la realización de las pruebas rápidas, buscando posibles focos de infección, de contaminación. Entonces, creo que ellos están haciendo un excelente trabajo y es de sanos, ¿verdad? Felicitarlos. No, y se ha variado un poco el protocolo. Por ejemplo, cuando una persona se daba de alta tenía que hacerle 3 pruebas. Ya, si no tiene los síntomas, ya no es se dice, bueno, no es necesario. Aunque yo entiendo que debería permanecer ese protocolo. Bueno, pero después de 14 días, si tú no tienes los síntomas, después que te dan de alta, pues no hay que hacerte las pruebas. Y entonces eso ha significado de que ahora hay una estrategia más clara de cómo combatir esta pandemia. Porque recuerda que esto cogió desprevenido a todo el mundo. Es aprendiendo que estamos. Rafael Acosta. Y aprovechando, perdón, el saludo tuyo, antes de presentar a Rafael Acosta, yo quiero darle un abrazo y un saludo al hermano Martín Almonte. Que está viendo, ¿no? Ah, okay. Está en comunicación contigo. No estamos de producción. No estamos en comunicación, pero yo estoy 100% seguro de que está ahí pendiente del trabajo que está realizando este equipo de Parada 12, que es su equipo. Decía que Rafael Acosta es un joven abogado de nuestro país que representa a la juventud dominicana y quien es analista jurídico de DGPET. Él está con nosotros esta mañana y lo vamos a tener luego de esta pausa. No le cambie. Ven. Audio Jungle. Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en este programa Parada 12, agradeciendo, por supuesto, que se mantengan en sintonía con nosotros. Estamos felices porque estamos en estudio hoy y, sobre todo, compartiendo este escenario, ¿verdad? Este plató, como diría mi amiga Nexi de León, con el invitado de hoy. Rafael Acosta está con nosotros, él es abogado, él es experto en tecnología. Eso no me lo pusieron en su currículum, pero ya yo lo sabía porque un pajarito me lo había dicho antes, y con él podemos hablar de muchísimos temas hoy, y representante del sector externo de Gonzalo Castillo, quien uno de los jóvenes que está trabajando por la candidatura de Gonzalo Castillo. Así que, Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes y estoy aquí a su disposición para compartir impresiones. Rafael, yo quiero preguntarte tu opinión desde el punto de vista del sector externo, la opinión sobre el voto en el exterior, que hay sectores que de aquí, que de allá, y la Junta Nadita con los brazos cruzados no dice nada. El pleito se lo dejan a los partidos políticos y después se lo echan al PLD, que a fulano, que a sutano. Entonces me gustaría saber tu opinión como vocero del sector externo. Mira, y abogado por demás. Primero, siendo respetuoso con el órgano que yo siempre he dicho, debe ser el árbitro imparcial por mandato constitucional de todo proceso electoral, que es la Junta Central Electoral. El asunto está, recuerda que hablamos de una junta y hay que hacer el recuento histórico, que cuando se estuvo conformando, la mayoría de sus miembros fueron propuestos por la oposición. El magistrado Castaño Guzmán estaba en la Suprema Corte de Justicia, y por consenso entre partidos opositores y el PLD, que no se opone, lo llevan y lo nominan como presidente de la Junta Central Electoral. La magistrada Carmen Inver Brugal estaba en los medios de comunicación. El magistrado Saladín estaba en su casa retirado. Entonces, cuando se hace el recuento histórico, fue una junta conformada por consenso entre los partidos. Pero la magistrada Graciano es el alma máster ahí en la, ¿verdad? Porque no, es un órgano colegiado. Es colegiado, pero y sus decisiones son de manera conjunta. Y cuando tú tienes las 3 principales cabezas, que son las que sacan la cara en todo proceso, que fueron propuestas de manera consensuada por los principales partidos y organizaciones de la sociedad en República Dominicana en su momento, tú tomas en cuenta y dices, ok, aquí no debe haber cuestionamiento al principio. Luego de ello, ese mismo organismo organiza unas primarias en octubre, donde la queja fue simplemente de sectores que perdieron en el PLD, por X o Y razón.
ese organismo seguía gozando de cierta legitimidad. El asunto está que esa legitimidad fue lacerada en febrero de este año por la suspensión, algo que nunca había pasado en la historia democrática del país, democrática, por la suspensión de las elecciones. Eso te indica que cualquier decisión, pronunciamiento o juicio de valor que pueda emitir la Junta Central Electoral va a ser cuestionado de manera masiva. Sí, pero en ese caso, Rafael, yo estoy siendo específico con un tema neurálgico de todo el proceso. Sí, lo que pasa es que tengo este recuento histórico para caer aquí. Perfectamente. Luego de esos cuestionamientos que vivió la Junta Central Electoral, donde parte de su incapacidad de organizar las elecciones mediante el voto electrónico, tal como lo explica el informe de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y lo digo con conocimiento de caso también porque me reuní el día antes de cada proceso, tanto en febrero como en marzo, con el subjefe de la misión observadora, Cristóbal Fernández, de Chile, porque soy parte también de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, organización con la cual tenemos un acuerdo con la OEA hace años. Debo entrar al señor Almagro, inclusive hemos traído al señor Almagro al país varias veces. Y en ese sentido, toda decisión de la Junta ha sido cuestionada. Ahora vamos con el voto en el exterior, que es el tema que tanto tú me planteas. Y que nos preocupa a todos. Sí, estamos en medio de una pandemia. El voto en el exterior significa alrededor de un 30% del voto a nivel del todo electorado dominicano. Perdón, se habla de un 8, no de un 30. No, paso a explicar lo siguiente. Se habla de un 30 en la cantidad de electores. Okay. Cuando tú vienes a los votos emitidos en el pasado proceso, caes en el 8. El tema es el siguiente. Estamos en medio de una pandemia, donde hay ciudades cuyas medidas de seguridad ha impedido el tema de que la gente pueda salir de su casa con sus actividades habituales. En otras, las medidas no han sido tan estrictas como como sucede en Nueva York, que tuvo la situación que hay porque no se han tomado medidas de un lockdown general, de un cierre total de la ciudad. Por ahí que razón será el gobernador Cuomo o el alcalde de Blasio. Yo estoy de acuerdo con que debe buscarse la manera, tanto la Junta Central Electoral, para que no suceda lo que pasó en febrero, de que por la incompetencia de la Junta se culpó al partido de gobierno de la suspensión de las elecciones. Se tejieron muchas teorías conspirativas. Y eso provocó que una proyección electoral que estaba determinada para febrero, barrera totalmente en marzo, generara los resultados que dio. Donde el partido tenía una proyección de un número de victorias a nivel municipal, y no fue así en marzo, porque se redireccionó el odio hacia el PLD. Se satanizó al PLD. Sí, la gente entendía que la culpa no la tuvo la Junta, sino el PLD. Sin ser así. Y dos bombas lacrimógenas que se lanzaron sin deber, o sea, eso nunca debió suceder, un exceso de los cuerpos del orden, provocaron que el tema se volviera emocional, anímico, de manera tal que tuvimos cacerolazo, tuvimos marcha, concentraciones y una consigna. Ahora el PLD, sin ninguna propuesta detrás. Ahora el PLD se lo comieron con salchicha, porque el PLD tampoco hizo nada por cambiar ese panorama y cambiar esa matriz negativa de opinión pública. Lo que pasa es que todo se le dejó a la Junta Central. Ahora, Acosta, legalmente estamos claros de que es un derecho constitucional. De que es un derecho constitucional, de que todo está escrito con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Constitución, la ley de partidos, la ley electoral, etcétera, etcétera. Pero la Junta asegura, según lo que vi publicado, que ellos sí están haciendo lo posible porque se lleve a cabo el voto en el es que debe hacerse, y eso lo han obligado para que se realice. Y mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo de que en caso extremo de que no se pueda ir a las urnas, más de 600,000 electores, ¿verdad? O sí, casi 600,000 electores, ¿se puede hacer esto por vía digital, qué sé yo, una vía correo electrónico? Mira, por correspondencia. ¿Qué es lo que se está puede hacerse por correspondencia, puede hacerse por la vía electrónica, pueden implementarse muchas fórmulas. En el año 2016, para el periodo, recuerdo que sucedió mucho en Estados Unidos y en España, que es donde está la masa del voto en el exterior. Se determinó que no solamente las personas inscritas en el padrón podían votar, sino cualquier dominicano en el exterior iba con su cédula a la mesa, aunque no estuviese en el padrón, tenía derecho al voto. Muchos presidentes de mesa se molestaron, pero fue una medida para salvaguardar el voto. Y todavía así, la oposición en ese momento tiene una victoria contundente en los Estados Unidos en el año 2016, sobre todo en el estado de Nueva York,
y nadie se quejó de ello. El PLD sí ganó en España y la mayoría de Europa. Entonces la Junta debe entender que hoy en día, siglo XXI, existen muchísimos mecanismos eficientes para realizar un voto de manera transparente. Mi pregunta es, en ese aspecto, que qué bueno que tú lo explicas así, porque le da a la gente la posibilidad de confiar en que se les respete su derecho constitucional. El dominicano que está afuera aporta demasiado. La pregunta es la siguiente: ¿hay tiempo para esos niveles de plataforma o de metodología, por si no se logra el voto de manera, el sufragio directo en urnas, hacerlo de la forma que tú planteas? Por supuesto, porque recuerda que hay una masa menor de electores que en el país. Okay. Y eso te facilita más la logística del manejo de ese tipo de electorado. En Estados Unidos hay zonas donde se vota de manera por correspondencia, en el voto allá, el voto estadounidense. Y aunque yo tenga un sistema diferente al de nosotros, que es el sistema de grandes electores y de grandes colegios electorales, nosotros debemos entender lo siguiente: no podemos, por cualquier situación, simplemente entender que vulnerar un derecho fundamental se da por una imposibilidad circunstancial cuando existen mecanismos que lo pueden garantizar. Y en este caso, el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegido, que está consagrado en la Constitución. Por ende, yo entiendo que la Junta debe promover el voto en el exterior. Y por suerte para nosotros no se puede hablar de que no tienen acceso a la tecnología, porque ellos están tecnológicamente... Es sencillo, por primera vez en la historia de la humanidad, una pandemia ha sido seguida en tiempo real 24/7 por la mayoría de la población mundial. Claro que sí. Acá hay un mapa que está en la página de CDN, donde te dice cómo va subiendo y disminuyendo la cantidad de infectados y fallecidos. Correcto. Aquí no tenemos que esperar el periódico de la próxima semana para saber un reporte de lo que pasó en Brasil, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Argentina, Chile o en la misma República Dominicana. Así es. Entonces, eso te da la facilidad, estamos en un mundo tecnológico, te da las facilidades para poder desarrollarnos y poder implementar medidas. Tenemos el teletrabajo hoy en día, por culpa de la pandemia. Tenemos programas que se han hecho de manera remota. Que ha dado un excelente resultado, claro, el teletrabajo, ¿eh? Sí, porque lo que pasa es que es lo siguiente. La sociedad cambió y como cambió el mundo, hay muchas medidas. Hoy en día, para tú tener una persona de manera eficiente en un lugar de trabajo, no necesitas a alguien que te cumpla un horario de 8 a 5. Correcto. Hay personas que con la tecnología en 3 horas te pueden resolver cosas que antes duraban hasta un mes. Así No, mismo. yo como abogado, Así mismo. yo puedo tomarme 3 días de mi semana para dedicárselo a la oficina de manera completa y los otros 2 días simplemente para estudiar. Porque la tecnología me da facilidades. Ya yo para buscar una sentencia tenía que irme ante el boletín judicial del año tal, la caseta número tal, que emitió la sentencia de tal tribunal en tal año. Hoy yo entro en internet y tengo la sentencia a mano. La técnica de las grandes empresas de tecnología. Ayer salió una sentencia del Tribunal Superior Administrativo sobre el orden de los partidos en la boleta y todos la teníamos en menos de 1 hora. ¿Qué te parece esa sentencia? Espera. ¿Qué va a hacer la Junta ahora? Porque eso trastorna todo, porque ahora entonces tendría que la Junta mandar a organizar todos los números de la boleta, cambiar algunos partidos, ojalá haya otros partidos no quieran. Número 3, el Partido Reformista. Sí, claro que sí, pero el Tribunal Superior Administrativo ayer... Sí, eso lo confirmó el Superior Administrativo, número 3 reformista, número 4 el PRD. Entonces el tema es el siguiente, era de esperarse. ¿Qué hacemos ahora entonces? No, era de esperarse, por eso la Junta no había mandado a reproducir la boleta del próximo proceso. Esperando el fallo. Esperando el fallo. Y veo un comunicado de la Junta que dice que ellos actuaron conforme. Sí, esperando la sentencia, porque es un tema judicial. Entonces, ¿qué se hace ahora? La Junta emite una resolución sobre el orden de los partidos para las próximas elecciones de julio y a partir de ahí se manda a fabricar la boleta de inmediato, a imprimir. Eso es lo que debe hacerse. Hablemos de encuestas, Rafael. Lo que ustedes quieran. Vamos a hablar un poquito sobre las encuestas. Hemos visto encuestas reconocidas, encuestas un poco menos conocidas. Algunas dan un porcentaje alto, otros dan un porcentaje totalmente distante a lo que dan las otras encuestas. ¿Cuál es la realidad? Tú que manejas sobre todo el tema de tecnología. La realidad es la siguiente. En materia electoral debemos hacer deslindar a estos factores. Hay ganadores de encuestas y ganadores de elecciones y no siempre son el mismo candidato. Pero hay algunas encuestas que sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Ah? Pero mira dónde voy con esto.
Después de la primaria de octubre pasado, muchas encuestas siempre daban a Gonzalo Castillo a nivel presidencial con alrededor de un 40, un 42%. Y siempre a Luis Abinader se le dio entre un 44 y un 46, hasta un 47. Las creíbles. Porque hay encuestas que son para propaganda, por el tema de la tendencia que la gente, se entiende que la gente vota porque ellos creen que va a ganar, y encuestas que son para levantamiento de datos personales de los candidatos, para ver el rumbo que debe tomar su campaña. En ese sentido, tú analizas lo siguiente: el PLD atravesó en menos de 7 meses por una división interna, que vino después de la primera con la salida del presidente Fernández. El PLD atravesó por una crisis interna que vino luego de la suspensión de las elecciones, por acusaciones muchas infundadas y por una serie de pasos donde te digo que, incluyendo la desinformación masiva, ese bombardeo masivo de información que llama Leonardo Boff, que me encanta, que es uno de los mejores teólogos de la liberación que hay. Así es. Ese bombardeo masivo de información donde muchas veces las personas no saben cómo captar lo que están recibiendo y cuál es la fuente oficial, y cuál es la realidad. Entonces, es otro programa que vamos a hacer contigo. Te insertan, cuando ustedes deseen, te insertan una idea. Fíjate cómo se inserta una consigna de Seban. Y han enfocado su campaña política en un Seban. No te hablan de propuestas, no te hablan de medidas. O sea, Gonzalo Castillo acaba de lanzar un programa de campaña, de gobierno, de 220 páginas, a nivel nacional, y todavía no se está discutiendo el tema de programas de gobierno, porque la consigna de la oposición es un Seban. No es un análisis de lo que ha pasado, un análisis del manejo de la economía, del programa de política social, de los programas de crecimiento económico del país, de los programas de el desarrollo de infraestructura, de la mejora de la educación, del currículum educativo, del sistema de salud. No tenemos un país perfecto, y los problemas que arrastra una sociedad que pasó 31 años de dictadura, una guerra civil, entre muchas crisis, y una crisis que vino a partir del año 82 y terminó en el año 86, y con Jorge Blanco también, que provocó problemas en el país, donde la deuda estuvo por encima de un 80% del PIB en ese momento, y todos lo sabemos. Y por eso Balaguer regresa en el 86 con un rescate económico que le garantizó volver entre una crisis interna del PRD. Y cuando tú arrastras todo eso con un país donde se acumularon necesidades y problemas, 8, 12, 16 años no son suficientes, pero se ayudan a mejorar la obra y a seguir una continuación. Entonces, cuando tú acumulas encuestas donde te dicen, analiza las encuestas que se hicieron en febrero luego de la suspensión de las elecciones, claro que te van a tener un PLD muy por debajo, a un partido que antes de ese proceso te marcaba una intención de voto y de preferencia como marca partido por encima del 50%. Claro que en marzo, todavía antes de las elecciones, te van a criticar, sí. Pero luego de eso, hoy tenemos encuestas donde el candidato ha ido subiendo en el manejo de la crisis y el partido también. Sin embargo, sin apartarnos de eso, ya en la parte final prácticamente del programa, Rafael Acosta, parece ser que el 50, que al PRM le será muy difícil pasar del 50 por 1, porque con una figura como Hipólito Mejía, que era un acorazado y sin división del PRD, y había sido presidente, y con milagro no alcanzó el 50, sino que en el año 2000 se quedó en el 40 y casi que venía un partido unificado luego de la muerte de Peña Gómez. No, y con una figura como la de Milagro Ortiz y como Hipólito Mejía, sí, que eran dos portaaviones. Con todo eso, el PRD en ese tiempo no alcanzó el 50 más 1. Mira, ¿tú? Para despedir, yo he hecho un análisis sencillo. Yo entiendo que el PRM y su candidato presidencial llegaron a su tope. Y en un ¿Cuál es su tope? ¿46, 47? ¿Por dónde? 46, 47 como mucho. Tú te vas a Hipólito Mejía en el 2012 y fíjate también lo que sacó. Entonces llegaron a su tope. En un país donde el sistema político te exige, luego del 94, que bueno resaltar que fue una propuesta en ese momento de la crisis postelectoral, de Temo Montaz, Danilo Medina, Leonel Fernández y Felucho Jiménez, de incluir el 50 más 1 del balotaje. Ahí te da la capacidad de vocación de poder que tenía el PLD en ese momento. Usted lo sabe más que recorrió el país en ese momento. Las alianzas son necesarias. Y cuando un partido te dice, no necesitamos a Leonel Fernández para ganar, no necesitamos a nadie para ganar, tenemos más de 50, estamos seguros para ganar. Pero ahora parece que eso cambió, por lo que veo, ahora parece que cambió. Pero ellos mantienen el discurso. Parece que hay un hilo comunicante entre Leonel, que se fue del PLD, y una parte de la dirección política del PLD, que entiende que en una segunda vuelta habrá que negociar con Leonel. Parece. Leonel Fernández es un factor vital en este proceso.
Tenemos, Pero cuando un partido te dice de manera continua, PRM, y su candidato presidencial, no necesitamos a Leonel ni a nadie para ganar en primera vuelta. tenemos que invitar otra vez a Rafael Acosta, sobre Excelente. todo hablar de un tema que yo quería conversar con él, y son las informaciones falsas. O Tengo una fake. conferencia en Zoom mañana sobre O eso. Facebook, síganlo, que él es bueno. Qué bueno. Agradecerte, mi querido, el tiempo Gracias a aquí ustedes con por la nosotros invitación, de verdad. es terrible. Y agradecer a esos televidentes que nos permiten entrar hasta sus hogares ya desde nuestros estudios. Y un saludo a nuestro querido Martín Almonte, que nos está viendo en este programa. Excelente, excelente, Muchas excelente. gracias a ustedes. Bastante joven, una bonita exposición. Sí. Señor, te damos las gracias por poder cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio, como lo hizo Pablo, que fue azotado y encarcelado. Cumplió la disposición de permanecer en la cárcel y logró la conversión de su verdugo, el carcelero. Te queremos pedir hoy por nuestra Santa Madre Iglesia, por las autoridades que serán elegidas y las que están, para que se alejen de la corrupción y entiendan que cada quien es responsable de sus actos y que la salvación, queridos hermanos, es individual. Amén.